El quechua tuvo un origen en la costa central, valdría decir, entre los departamentos actuales de Lima y el departamento de Ancash, pero en la zona costa. Y que en el año más o menos 800 de la era cristiana se habría producido oleadas de migración humana desde la costa hacia la sierra y en dos direcciones. Los motivos los ignoramos, pero uno de ellos podría ser, por ejemplo, la sequía o tal vez las inundaciones que nunca nos han dejado y que obligaban a la gente a emigrar. Si pudo haber sido una sequía, tuvieron que haber subido hacia los Andes en busca de agua. Y entonces, a medida que avanzaban, fundaban un centro donde permanecían un tiempo y luego avanzaban un poquito más hasta cubrir zonas mucho más amplias, mucho más productivas. Entonces, los argumentos, digamos así, que nos permiten decir que el quechua más antiguo, o sea, el más conservador, se halla en Ancash, son algunos de naturaleza fonológica, como los que les voy a decir. La presencia, por ejemplo, de la consonante ja posvelar se conserva con mucha claridad en Ancash, pero al mismo tiempo esa misma consonante, digamos por el uso excesivo durante el tiempo, el paso de los años, en algunas zonas ancachinas ha caído. Por ejemplo, en Conchucos no se dice mi curvo para significar yo he comido, y no se puede decir mi curo, es decir, eliminando justamente la consonante posvelar. Otra evidencia de naturaleza fonológica sería la presencia de las consonantes sha, que es, y su correspondiente sha, que no están en todo Ancash, pero que están en las provincias periféricas como Sihuas y Corongo. La retrofleja sha en Corongo es bastante frecuente. Y también la retrofleja sha, ni siquiera sha, ni siquiera tsa, etc., sino sha, así. A algunos les hace difícil pronunciar. A mí me es sencillo pronunciar estas dos consonantes retroflejas porque al parecer son dos consonantes que compartieron en su sistema fonológico tanto el proto-quechua como el cuye, que es una lengua que también se habló hacia la provincia de Pallasca actual. Evidentemente es una lengua más antigua que el quechua y ahorita está extinguida. Otra evidencia es que cuando una lengua ha pasado por muchos siglos de historia y hasta por milenios, digamos así, el uso se vuelve un problema que genera un desgaste. Al generarse el desgaste se producen cambios y los cambios en lingüística se toman como innovaciones. Una de las más grandes innovaciones que nos permiten decir que el quechua de Ancash, a la vez que el más antiguo, es el más moderno, o sea, por el número de variaciones que tiene, es el alargamiento vocálico. Para marcar la primera persona y para también marcar la posición de la primera persona. Por ejemplo, en la palabra kuntu, que es el cántaro, traducible así, kuntu, alargo la U final, y el kuntu, así, no necesariamente dos veces, sino un alargamiento, una prolongación de la pronunciación. Kuntu significaría mi cántaro, en los nombres, pero en los verbos igual. Cuando yo digo, por ejemplo, Hotsu es el cantar,
Pero si digo Hotsu, o sea, con U alargada, digo yo canto. ¿Ve? Entonces, el alargamiento vocálico es una de las propiedades innovadoras del quechua ancashino actual y que justamente lo caracteriza. Hay un fenómeno consecuente ahí que se llama monoctongación. Los diptongos ay, uy y se han transformado. Hoy, por ejemplo, ay se ha transformado en una E prolongada, ¿no? Supongamos en Ewaye, que podría ser Aiwa, Yay, pero es Ewaye, ¿ve? Entonces, el diptongo ay se transforma en una E alargada. Tal vez aquí el rasgo más curioso es la transformación de uy solo en i. ¿Ve? Por ejemplo, para decir comida, que es mikui, aquí se dice miki. O sea, uy se transforma en i prolongado. He padecido mucho para entender esto, pero al final he llegado a explicarlo, ¿no? Otra manifestación sería el hecho de que la bilabial wa del quechua centro-sureño, por ejemplo, en Apamuhuay, se dice en el sur y el centro, por Ayacucho, aquí es Apamume. O sea, en me se dan dos fenómenos, la desaparición de ay y a su vez el reemplazo de ua por ma, por otra labial nasal. Entonces, esas cosas hacen que el quechua de la zona ancashina se diferencie. Para mí, no en tan gran cosa. Cuando se logra llegar a la explicación de estos fenómenos de variación, tranquilamente se puede intentar una conversación con otras personas de ese lugar, advirtiéndole justamente las diferencias. Claro, eso se lo puede hacer con una persona que ha sido educada o ha estudiado el quechua, pero con las personas naturales es más difícil. Las personas naturales que no han estudiado la lengua, pero que sí la hablan, solamente dicen, oye, tú no sabes hablar, o tú hablas en una forma distinta, o no te entiendo, algo así. Pero las diferencias no son muchas, de tal manera que lo que hoy se considera una familia de lenguas, justamente por esos motivos de variación, es una consecuencia de la evolución tanto de la lengua misma como de las sociedades que lo han hablado, y esas sociedades se han puesto en contacto con otras lenguas, etcétera, etcétera. Hay dos formas en que puede manifestarse la evolución de una lengua: la que es producida por sus propios hablantes y la que es producida por influencia con otras lenguas. Así es. Entonces, fíjate, en definitiva, el quechua ancashino se tiene por el que conserva las formas más antiguas y probablemente también en algunas palabras del léxico. Hay palabras que en otras zonas ya desaparecieron o que han sido sustituidas por influencia de otras lenguas. Por ejemplo, al sur, en el quechua sureño, del Cusco o del Collao, la influencia del aymara es una cosa evidente, ¿no? Entonces, varios fenómenos que son de naturaleza fonológica, semántica, léxica, etcétera, se asocian más con el aymara. Y acá, digamos, por ejemplo, un trabajo que estoy realizando, una investigación, es que algunas diferencias del quechua ancashino se deberían justamente a la influencia del cuyi, que es la lengua con la que convivió un buen tiempo. Claro, teniendo en cuenta que el cuy es por esta parte del norte. Así es, la parte del norte. Hay cosas que están, investigaciones ahí un poco guardadas, ojalá haya una oportunidad para publicarlas, ¿no?
Eso podría decir acerca de tu primera pregunta. Ya. Eso sería más o menos enmarcándonos a las cuestiones particulares del quechua ancashino, pero a la vez también tendría que tener nuestro quechua ancashino así como tal generalidades frente al resto del quechua. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, los rasgos generales que comparten el quechua ancashino? Claro, tú te refieres a las semejanzas. Claro, las semejanzas que... Primero es la construcción sintáctica. Claro. Todas las formas del quechua actual hacen que la construcción sintáctica sea sujeto, objeto, verbo. Ese es lo canónico, como principio, como regla. Hoy día tampoco es posible encontrar solamente esas formas. Ya las encontramos variadas, encontramos construcciones muy similares a la del castellano. Y entonces, ¿por qué es eso? Justamente porque el castellano, el quechua ancashino, lleva ya más de 300 años. Recordemos que el ingreso de los españoles acá es en 1532. Recordemos que la primera mujer de Francisco Pizarro fue justamente Isabel Guaylas Ñusta, y que ella era nativa de acá, de Ancash, ¿no? Entonces, el contacto quechua-español ha tenido mucho que ver, primero, en la variación de la lengua, segundo, tiene que ver todavía en la probable extinción de la lengua quechua, etcétera. O sea, pues, por razones culturales, sociales, económicas, etcétera, la variación se produce. Bueno, esa es una de las semejanzas, pero hay otras aparte de ellas. Compartían hasta hace poco el mismo número de vocal, hasta que en el quechua ancashino justamente, o sea, me refiero a solamente A, I, U, que se conservan en las formas del quechua sureño y también el quechua norteño, en Ecuador o el quechua de Cajamarca y Terreñafe. Entonces, pero el quechua ancashino ha hecho que esas vocales cambien su número al crearlas alargadas justamente. Y en Ancash ya no tenemos solamente A, I, U, sino sus correspondientes alargadas. A, I, U, o sea, prolongado. Solamente se puede uno dar cuenta cuando habla y en un contexto determinado, ¿no? También hay otras semejanzas. Por ejemplo, el quechua del sur y el quechua ancashino conservan el uso oracional de las yuxtapuestas, la yuxtaposición de las oraciones. A los hablantes de quechua del sur, ahora les es mucho más cómodo expresarse en oraciones yuxtapuestas o coordinadas. El quechua ancashino tiene mucha facilidad y un conjunto de sufijos que le ayudan a utilizar oraciones subordinadas, o sea, embebidas, uno dentro de la otra, digamos, una cláusula dentro de una oración, así. Entonces, al mismo tiempo que las lenguas de la familia quechua tienen diferencia, también tienen, pues, semejanzas. Justamente las semejanzas son las que le otorgan el rasgo de familia de lengua. Si no, no hablaríamos de familia, diríamos que son lenguas distintas. Bueno, eso sería con respecto ya a las diferentes semejanzas que vamos logrando dilucidar con respecto al quechua ancashino y del resto de la familia que pertenece. Ahora vamos a intentar ver, o sea, de cómo preservar, ¿no?, este quechua de Ancash, ya a partir de toda la reflexión que hemos venido haciendo. O sea, cuáles podrían ser los mecanismos, vías de poder que este quechua ancashino por lo menos preservar para algunas futuras generaciones venideras. Bien. A ese respecto, yo te diría que llegué aquí hace más o menos unos 48 años, cuando
la mentalidad discriminadora acerca de la lengua era todo un hecho muy ostensible. Fácilmente detectaba uno eso. Es decir, se detestaba, se despreciaba, etcétera, o se le marginaba al hablante quechua. Y me dolía un poco porque yo no he trabajado muchos años en secundaria, sino pasé al pedagógico público, y allí entonces me di cuenta que los profesores tenían serias dificultades a ese respecto, y se me ocurrió porque había ahí digamos, una rendijita curricular que permitía hacer variaciones. Y comenzamos a interesarnos por la parte fonológica del quechua, por las canciones en quechua, por las narraciones, etcétera. Y empezamos a intentar la descripción de esa lengua. Y, sobre todo, a eliminar la mentalidad discriminadora de la gente con respecto a la lengua y a la cultura quechua. Hoy día, después de más de 40 años, yo puedo observar una actitud totalmente distinta. Ahora hay tolerancia hacia el hablante quechua, hay un poquito más de formación acerca de que el quechua no debe verse como una lengua pobre con la que ya no se pueden decir las cosas de la modernidad, sino al revés. Toda lengua contribuye a la riqueza cultural de un país. Es un patrimonio que nadie lo dona así nomás. Es decir, los que están contra las ideas que yo estoy diciendo ahorita, por ejemplo, es como si estuvieran suicidándose o atentando contra algo que es de su propiedad. O sea, de su creación, de su inventiva, de algo auténtico, de algo que lo diferencia de los otros. Porque ingresar en la cultura occidental es ingresar también a constituir una masa. Pero nosotros quizás debemos aprender de los japoneses. Los japoneses, a nivel culto, la mayoría de ellos habla inglés, pero conserva su cultura japonesa, su vestimenta, su comida, etcétera, etcétera. No obstante que por la modernidad ha ingresado cantidad de elementos. Los japoneses producen tanta tecnología y tanta ciencia como los norteamericanos. Entonces nuestra actitud tiene que haber variado. Como digo, hoy se han profundizado los estudios, tienen ahí a la universidad que se preocupa por la lengua quechua, hay instituciones dedicadas a su preservación, hay otras instituciones dedicadas a su enseñanza incluso. Antes el pretexto para no enseñarlo decían, no, muy difícil es escribir. Pero hoy sabemos que la escritura del quechua es un conjunto de símbolos mucho más sencillo, con menos problemas ortográficos que los que tenemos en español. Y entonces, la facilidad con que puede escribirse, por ejemplo, es una ventaja. La otra es que el mismo Ministerio de Educación a nivel nacional ha tomado en serio una realidad. El país no puede avanzar, digamos, con la modernidad si es que no se utiliza la lengua quechua, que es hablada por una mayoría de peruanos después del español, una millonada, digamos así. Entonces, las cosas no iban a cambiar nunca. Pero ahora hay una tendencia más bien a que el quechua se difunda, se escriba e igualmente se le respete. Aunque la Constitución actual diga que el quechua es una lengua oficial solo en las regiones donde se habla, la actitud es absolutamente diferente. Algo más a este respecto. También he observado que en las calles hay propaganda con palabras en quechua. Ya hay difusión. Ajá. Por ejemplo, he visto ahí un restaurante que se llama Nojanchikpura, ¿no? Que significaría entre nosotros, ¿no? Es como si se tratara de un asunto bastante íntimo, ¿no? El nombre es entre nosotros. O sea, gustamos de esto, gustamos de aquello, como un nombre de un restaurante. Claro.
He observado también otras nomenclaturas, incluso propaganda, ¿no? Los políticos han tomado también otra actitud. Escuché a uno que tenía como eslogan, por ejemplo, Kamchi Kamchi Kalyanki no Haps no Ham Kalya. ¿Ve? Entonces, para justamente incorporarse un poco a la mentalidad del quechua parlante. Las casas comerciales están haciendo ahora algunas, no todas, pero el día que se generalice que la propaganda comercial, por ejemplo, se haga en dos lenguas, o sea, en castellano y en quechua, se estará trabajando porque el quechua también siga vigente. Claro. Pero si olímpicamente se lo ignora o se le reserva solamente al ámbito familiar o a la condena, o como hacen ciertos padres de familia, dicen, cuidado con hablar quechua a sus hijitos, ¿no? Cuidado con hablar quechua. Yo te mando a la escuela para que aprendas castellano. Y a veces van y le reclaman al profesor, a mi hijo le he mandado acá para que aprenda castellano. Oye, pero no es un centro de idiomas la escuela. En todo caso, que busque para aprendizaje castellano un centro de idiomas en español. La escuela es para otra cosa. La escuela atiende múltiples problemas de naturaleza social y cultural. Entonces, la escuela está diseñada no solo para enseñar en una sola lengua, sino en distintas. Por algo también se enseña en los colegios el inglés, ¿no? Yo no estoy contra eso. El inglés es hoy una de las lenguas más usadas. Dejará de serlo en alguna oportunidad cuando los chinos, por ejemplo, lleguen a tener tanta influencia como Estados Unidos en el mundo, o algo así, o cualquier lengua u otra surgirá y se convertirá en una especie de lengua internacional, ¿no? Pero nadie puede renunciar a lo que es suyo. Qué fea reacción aquella de quien dice, pues yo no quiero quechua para que ya. ¿No? Yo he escuchado eso. Pero algunas veces yo he conversado con muchos, con gente, con padres de familia, me gusta conversar, acercarme a ellos, convencerlos un poco. Paulo Freire, una obra que se llama La pedagogía del oprimido, por ejemplo, dice que el oprimido tiende a imitar todo lo que hace su opresor. Es decir, quiere ser un opresor más. Claro. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay realmente alguien que termina derecho y se apellida, supongamos, Paucar Achahuanco. O como he conocido varios apellidos acá, hermosos, emblemáticos. Pumachonco, corazón de león, corazón de puma, ¿no? Llevan apellidos totémicos, emblemáticos, y quieren renunciar a eso por ejemplo, ponerse el apellido Paredes, o el apellido Velázquez, o Cabezas, etc. Esa es una actitud negativa contra sí mismo, es una especie de autoeliminación cultural, de suicidio, digamos, de culturicidio. Entonces, esas cosas, desde el ámbito pedagógico, desde la escuela, etcétera, se tienen que enseñar. No tenemos por qué avergonzarnos de lo que tenemos. La naturaleza y la cultura que hemos creado. La naturaleza existe con todas sus cosas, con todos sus fenómenos. Es por algo. Quiere que se conserve, que sea. Igual sucede con la cultura. Nosotros la hemos creado. Es un invento nuestro. ¿Vamos a renunciar a eso? ¿No es cierto? Entonces, las actitudes tienen que cambiar. Y de hecho, observo en estos últimos años un cambio de actitudes bastante significativo. Con respecto a hace 40 años, bastante significativo. El chocho, vaya, un producto que se comía a escondidas también. A escondidas. Los del campo traían su chochito ahí y un terrón de sal, porque no había sal molida. Un terrón de sal y un rocotito. Mordían la sal y el rocotito, y luego el chocho, y después escondían las tres cosas. Hoy no. ¿Cuánta gente ha hecho negocio
con su chorro. Ya. Esa gente debe merecer una felicitación del municipio, de las instituciones culturales, qué sé yo, porque están revalorando la cultura, están revalorando la lengua, los valores que nuestra sociedad tiene. Para mí eso es interesante y el tema es pues debatible todavía, controversial, pero algún día cambiará 100%, digamos así, y el quechua podrá ser visto en igualdad de condiciones que el español. Falta mucho todavía, falta. Que está desapareciendo de algunos sitios también es verdad, pero que está, digamos, reformulándose su uso por la vía de la escritura también es verdad.